damos gracias porque traes a tus hijos para que celebremos nuestra postración de cuerpo y espíritu delante de nuestro Creador, porque es nuestro Salvador, nuestro sustentador. Oh querido Padre, gracias por lo que has hecho por cada uno de nosotros, y ahora rogamos que nos des tu Espíritu Santo, Sí, Señor. para que comprendamos mejor la palabra de Dios y el poder de lo alto para hacer tu voluntad. Pedimos tu gracia y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradezco, hermano Mario. Quiero contarles, hermanos, que efectivamente estoy en estudios. Recién este miércoles y el siguiente lunes tendré noticias de exámenes que están haciendo a mi cuerpo. Creería yo que Dios está al control, que no habría novedades, pero la oración fortalece, y si llega a haber novedades negativas, colonoscopía e hígado y otras situaciones, pues lógicamente en su momento haré saber, pero hasta el momento, hermanos, deseo que Dios me siga preservando como lo ha hecho, y especialmente les cuento, hermanos, estoy mirando el tiempo, el tema va a ser muy importante, tal vez nos extendamos no más de la hora, se va a grabar, se va a publicar en internet también, porque hay cosas de la comprensión de la doctrina bíblica que deseo que lo conozcamos. A la vez, hermanos, les agradezco a ustedes la paciencia, todo lo que acá se va a decir, estén muy atentos. El pueblo de Dios necesita que se nos dé un mensaje con un sonido bien certero. El tema hoy se titula Libres en Cristo, y van a ser varios asuntos que se van a unir. El tema en sí, libres en Cristo, la relación del creyente con la ley de Dios, los 10 mandamientos, el mensaje del tercer ángel, una asombrosa definición que Elena White dio acerca de que el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe en verdad. Cita que vamos a leer. Y nuestro papel como predicadores del mensaje del tercer ángel, uniendo todo ello, al punto, hermanos, que cuando se predique lo que significa la justificación por la fe en el mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel, en su tremenda revelación, que denuncia a la bestia y exalta los mandamientos de Dios, y especialmente, hermanos, nuestra relación con la ley de Dios, ¿sí? Unir todos los puntos para que nuestro mensaje sea certero, ¿sí? Vamos a leer entonces el texto del mensaje del tercer ángel, Apocalipsis capítulo 14. Lógicamente, si lo leyera con ciertos ojos, como lo voy a leer ahora, vamos a leerlo como es, como dice el texto, pero a la luz de la investigación bíblica que haremos, y se le llega a leer de otra manera, nos va a sorprender. Capítulo 14, versículo 9 en adelante hasta el 12, comprende todo el mensaje del tercer ángel. 14:9. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Y para que tú, que estás conectado con la bestia, recibas este mensaje con toda la fuerza, te digo lo siguiente, y agregamos. Termina el mensaje diciendo: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Jesús, perdón, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, ¿sí? Pero aquí, hermanos, que permítanme, vamos a hacer un retoque basado en los textos bíblicos que vamos a estudiar. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y están libres de la ley porque siguen la fe de Jesús. A ver, hermano, pastor, discúlpeme, ya creo que ahí patinamos. Porque ¿cómo es posible que se exaltan los mandamientos de Dios y usted me sale con que estamos libres de la ley? Porque guardamos la fe de Cristo. Entonces, hermanos, ahí es donde radica uno de los problemas nuestros.
es que se nos ha dado un mensaje tremendo, el mensaje del tercer ángel, pero a la hora de predicarlo, nos olvidamos de lo que nos enseñó Pablo y vivimos en conflicto. Esto se asemeja, hermanos. Ustedes me dirán, pastor, primeramente explique eso porque no se lo acepto. Libres de la ley, no se lo acepto. El texto claramente dice acá que predican los mandamientos de Dios, nada menos para esa gente que han violado la ley, porque han puesto la marca, esa bestia hace lo posible por ponerle en la mano derecha o en la frente la marca de su autoridad, y los mandamientos de Dios se exaltan, y usted me sale con que estamos libres de la ley. ¿Se va captando, hermanos? Ok. Yo no estoy trayendo un mensaje nuevo, sino que estoy repitiendo a Pablo. Ya vamos a leer los textos. Algo pasó. A esto, hermanos, agrego lo siguiente. Que si tuviéramos en claro qué enseña Pablo, qué significa libres de la ley y fe de Cristo, en la mente del apóstol Pablo, que ese mensaje a lo largo del tiempo se mantuvo, pero floreció poderosamente con Lutero y especialmente entre los adventistas con Waggoner y Jones. Dos predicadores que sacaron este tema en el famoso Congreso de Minneapolis de 1888 entre los adventistas y causó impacto, un impacto negativo. Había menos de 100 pastores reunidos escuchando, quedaron confundidos, excepto la hermana White. Se gozó con lo que ella estaba escuchando. ¿Qué pasó, hermanos? Para ilustrarlo, valga, hermanos, este relato que alguna vez citamos. La experiencia que se ve en la película El Dictador, el gran dictador de Charles Chaplin. Recordemos que fue una parodia de la Segunda Guerra Mundial y especialmente de Hitler, antes de que Hitler hiciera su invasión. Charles Chaplin creó la película, sin imaginar el efecto que eso produciría. Siempre se arrepintió de haberla hecho. Simpática, una parodia. Cuando está en la guerra y este soldado Chaplin, pues le dan una granada y cuando le quita el seguro para lanzarla, al lanzarla lo hace con tal mala suerte que la granada se le mete en la manga y le está por explotar. Entonces se la sacude y el oficial que está al lado le pregunta, ¿qué está haciendo? ¿Está bailando? Esto es una guerra. Y no sabe cómo explicarle que la granada la tiene él. Hasta que finalmente, de tanto menearse, sale por un hueco de los pantalones, los tenía rotos. Y por ahí sacó la granada, la volteó y ahí ya se solucionó el problema. Hermanos, con el mensaje del tercer ángel pasa lo mismo. Hasta que no lo entendamos, especialmente la expresión la fe de Cristo, que ahí está la clave, la fe de Jesús. Para entender lo que Elena White dijo de que el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe en verdad. Pues traigo entonces, hermanos, las citas. Recordemos que este es un mensaje que Dios da al pueblo adventista y de aquí al mundo entero. El mensaje selectos, tomo 1, página 436. Leo así. Algunos de nuestros hermanos han expresado temores de que nos ocupemos demasiado del tema de la justificación por la fe, pero espero y deseo que nadie se alarme innecesariamente, ya que no hay peligro al presentar esta doctrina tal como se expone en la Escritura, como nos la enseñó Pablo, no como nos la han hecho asumir, hermanos, que no es lo mismo. Y este servidor va a hacer lo posible por agitar el tema. A ver, pastor, si le entiendo, usted quiere agitar el tema de que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios están libres de la ley. Eso es lo que usted quiere decir. Sí, hermano, es lo que digo. Y guardan la fe de Cristo. Seguimos leyendo. Si no hubiera habido negligencia en lo pasado en cuanto a la debida enseñanza del pueblo de Dios, no habría necesidad de llamar especialmente la atención a esto. Las preciosas y grandísimas promesas que nos son dadas en las Sagradas Escrituras se han perdido de vista en gran medida, tal como el enemigo de toda justicia quería que fuera. Él ha proyectado su propia sombra oscura entre nosotros y nuestro Dios para que no veamos el verdadero carácter de Dios. El Señor se ha presentado a sí mismo como misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y he contestado,
es el mensaje del tercer ángel en verdad. Así que hermanos, no podemos disociar el mensaje del tercer ángel con la justificación por la fe en la percepción de Pablo, que él es el campeón al decir, estamos libres de la ley. Ya vamos a llegar. Otra cita, hermanos, que quiero compartir, está en Mensajes Selectos, tomo 3, 190, también relacionada, para fijar el pensamiento, de relacionar ambas cosas, el mensaje del tercer ángel que hemos leído y la justificación por la fe. Al pastor Waggoner se le otorgó el privilegio de hablar en forma sencilla y presentar sus puntos de vista sobre el tema de la justificación y la justicia de Cristo en relación con la ley. Esta no era una nueva luz, sino la antigua luz colocada en donde debe estar dentro del mensaje del tercer ángel. ¿Qué antigua luz, hermanos? Ya estaba dicho en Gálatas. Pablo es el que Dios le reveló que diga cosas, pero aquí que el pueblo en los tiempos de Ellen White, hermanos, dieron otra percepción legalista, por lo cual cuando apareció el Congreso de Minneapolis fue resistido. ¿Cuál es el principal propósito de ese mensaje? Juan ve a un pueblo, él dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Yo digo la fe de Cristo, es lo mismo. Juan observa este pueblo precisamente antes de ver al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Se ha perdido de vista la fe de Jesús. Esta ha sido tratada de una manera descuidada. Ahí, hermano, está la clave. En el mensaje del tercer ángel, por el cual se nos da la tremenda granada de lo que es la bestia, la marca de la bestia, la imagen de la bestia, la granada acá. Al perder de vista la fe de Jesús, la granada se nos metió en la mano. Por ahí empiezan los problemas. No se discute la granada, hermanos. Se discute la habilidad de manejar la granada. Y si no entendemos qué es la fe de Jesús o fe de Cristo, que implica la libertad de la ley, pastor, ay, no me entra. Es que Pablo lo enseña. Pablo, ¿qué le pasó? Ya vamos a mirar esos textos. Continúo. Se ha perdido de vista la fe de Jesús. Esta ha sido tratada de una manera descuidada. No ha ocupado la posición destacada en la cual le fue revelada a Juan. La fe en Cristo, como la única esperanza del pecador, ha sido dejada fuera de consideración y excluida no solo de los discursos, sino también de la experiencia de muchísimos que dicen creer en el mensaje del tercer ángel. Es más, hermanos, el predicador cree más en la bestia que en Jesús, porque su experiencia está vacía de Cristo en muchos casos. Quiero ilustrar, hermanos. Ocurrió en una iglesia. El pastor va a tomar su inicio de la predicación y entonces con un saludo a todos los hermanos expectantes, era su primer sermón, dice a los hermanos, hermanos, quiero compartir con ustedes el gozo del apóstol Pablo. Si Pablo lo dijo y estaba con gozo, que sea el nuestro también. Y el hombre dijo, no estamos más bajo la ley. Estamos libres de la ley. Y hermanos, el pastor preguntó, hermanos, yo quisiera hacer el experimento con ustedes ahora. ¿Podemos decir amén? Si Pablo lo experimentó y él enseñó, ¿podemos decir, no estamos más bajo la ley? ¿Podemos decir amén? Hermano, con alegría, como Pablo lo decía cuando él lo escribía. Estamos libres de la ley. Amén. Bien, mi hermano, por fe, por fe. Pero espero, pastor, que usted me lo explique. Ok, vamos a leer los textos, unos cuantos. De paso, hermanos, no son textos aislados. Es la teología del apóstol Pablo en Romanos, en Corintios, en Gálatas, donde vamos a leer. Romanos, el capítulo 6. Si alguien dice, pastor, no sé, usted le está reinterpretando porque Pablo, no sé, quiso decir otra cosa, porque es que es contradictorio, ¿no? Si el mensaje del tercer ángel enfatiza los mandamientos de Dios y usted me sale con esto de Pablo,
Hay algo que no me cierra. Ok. Romanos capítulo 6, versículo... Vamos a leer del 12 en adelante, para mirar el contexto. El 14 es el que nos importa. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Noten, hermanos, que el énfasis de Pablo hasta acá es, no reine el pecado en el cuerpo. Para que no reine, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces la forma en que no reine el pecado es decir, yo no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Primer texto, hermanos. Leamos el capítulo 7 ahora. Versículos 4 en adelante. La analogía tomada del matrimonio es fascinante. Ahí Pablo va a dar en la tecla. No va a alcanzar el tiempo para desarrollarla. Romanos 7, versículo 4 en adelante. Es la deducción de la analogía, de la ilustración del matrimonio. Así que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. Así que recordemos, había dicho, ya no estamos más bajo la ley, ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Eran cantos de victoria del apóstol Pablo, hermano. Necesitamos entender qué le pasó a Pablo. Porque es lo que Dios dice, saquen esto en el tiempo del fin, en el marco del mensaje del tercer ángel, en la última parte. Ahí está la clave, la fe de Jesús. Que es lo que Pablo enseñó. Que Lutero entendió, que predicaron Waggoner y Jones. Y hermanos, nosotros todavía no lo logramos mirar. Dije, hermanos, otros textos. Vamos pues entonces a Corintios. 1 de Corintios capítulo 9, versículos 20 y 21. Luego Gálatas. Así que no son textos aislados. Era teología del apóstol Pablo. 9:20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como que estoy sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Entonces me dicen, como los judíos que están sujetos a sus mandamientos. No, pastor, se entiende, mandamiento ceremonial. ¿De verdad? Esa es nuestra interpretación. Lógicamente, hermanos, queremos salvar la ley de Dios a toda costa. Y entonces hacemos la distinción de ley moral y ceremonial, distinción que quien la realizó fue Tomás de Aquino. Por el año 1250 florece este señor, en su Suma Teológica. Él explica ese asunto. Y hermanos, cuando el apóstol Pablo va a hacer su mención de ley, la incluye, lógicamente que tiene el aspecto moral y ceremonial, como aparece en el mensaje de Daniel capítulo 9, la 70ª semana, que al morir en la mitad de la semana cesa el sacrificio y la ofrenda. Claro que sí. Eso va a quedar, se termina. Eso aparece en Daniel capítulo 9. Con la muerte de Cristo cesa el sacrificio y la ofrenda. O aún en Hebreos capítulo 7, que al introducirse el nuevo sacerdocio se ve la ineficacia del mandamiento. Mandamiento que tiene que ver con las leyes sacerdotales, que tenía que ser de la tribu de Leví, etc. Y Jesús, que viene de otra tribu, rompe el esquema. Entonces se hace ineficaz ese mandamiento. Y entonces se usa la palabra ley. Entonces ya estamos viendo que es más amplio el tema de ley. Pero en el caso de Pablo acá, dice, 9:20, que para ganarse a los judíos que guardan todas las leyes de Moisés, moral, ceremonial, higiénica, de alimentación, etc., a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, me hice como sujeto a la ley para ganar a esa gente que está sujeta a la ley, que son los judíos.
21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino en la ley de Cristo. Ahí, hermanos, hay otro concepto. No es que uno está sin, o ya está sin la ley. En el griego allí se usa la palabra estoy en la ley de Cristo. Yo me muevo con Él, en la ley de Jesús. Pero pastor, yo quisiera que usted sea más claro. ¿Usted está negando los 10 mandamientos? Hermanos, vamos a seguir leyendo. Dice luego entonces, versículo 20, al 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino en la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Fíjense, hermanos, leemos todavía de Gálatas. El propósito de este examen es disfrutar más de lo que Pablo quiso enseñar. Y también le trajo consecuencias. Ya miraremos una en Romanos. Capítulo 5, versículo 1 en adelante. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Decía el título del tema que hoy miramos. Libres en Cristo. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, que es volver a la ley. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo el que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. ¿Qué pasó? Es lo que Pablo intenta decir. Aún más, capítulo 4, versículo 21 en adelante. Él va a usar una alegoría. Se suele aconsejar de que no seamos nosotros, dejemos que el texto bíblico, que el Señor inspire al autor bíblico para usar alegorías. Jesús también utiliza algunas. Porque, hermanos, si uno se toma la libertad de tomar de hechos reales, ahí lo veo a Jacob con su hermano Esaú, que uno lo persigue al otro, entonces saca una lección. Hermanos, puede encajar, pero esto es guiado por el Espíritu Santo y dejemos que el autor bíblico nos lo diga, no nuestra inventiva. Algunos hacen esa inventiva. Ese es un riesgo de ciertos hechos reales extraer un mensaje que yo creo que calza, porque el hecho le va a coincidir. En este caso va a coincidir. Y como el Espíritu Santo iluminó la mente de Pablo, mente brillante, Dios me quiere enseñar por medio del apóstol que él tenía muchas cosas en la cabeza y que nosotros necesitamos aprender. Especialmente su concepto de la salvación en Cristo, que yo entonces lo pongo en el mensaje del tercer ángel. ¿Sí? Miremos. Gálatas 4, versículo 21 en adelante. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la esclava, Agar, el otro de la libre, Sara. Pero el de la esclava nació según la carne. La estratagema que hizo Sara, recordemos, cómo se las ingenió para que aparezca ese hijo. El de la libre, el de Sara, nació por la promesa, porque Dios le había prometido. Si yo dije, se va a hacer. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. Bueno, eso es la alegoría. Porque, bueno, no es que sean pactos en sí, es una ilustración. Pero queda bonito. A ver qué mensaje me va a dar Pablo con esto. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Oh, hermanos, los que proceden del monte Sinaí están esclavos. A ver, monte Sinaí, están los 10 mandamientos. Acá le llama esclavitud. Hermanos, nosotros nos hemos caracterizado por enfatizar el Sinaí y nos olvidamos del segundo Sinaí. ¿Cuál es? Oh, hermanos, es apasionante. El segundo Sinaí se da cuando Jesús aparece interpretando los textos de los mandamientos, aún del decálogo. Oíste que fue dicho tal cosa, pero yo te digo, y la hace más difícil, más profunda, más penetrante. Esto se observa, hermanos, en el 6º mandamiento. Oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo te digo, insultas a tu hermano, ya tronaste, ni sabes lo que te espera. ¿Se acuerdan? Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo te digo, con tus ojos llegas a mirar, ya tronaste. Más vale te cortas tus ojos, tus manos. ¿Se acuerdan? Pero así, hermanos, cabe para el 5º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, de acuerdo a Marcos 7. Allí hay
el enfoque que Jesús le da a ese mandamiento. Lo mismo con respecto, oíste que fue dicho, no hurtarás. Pero yo te digo, y esto va a aparecer en Mateo capítulo 21, acerca del robo en el templo, cueva de ladrones. Y aún el texto aquel de, oíste que fue dicho, no levantarás un falso. Pero yo te digo, hablas contra mí, pero especialmente contra el Espíritu Santo, ni te imaginas lo que se te viene. Porque por tu boca vas a ser juzgado y condenado. Son textos solemnes que Jesús enseñó, lo cual muestra que Jesús es el segundo Sinaí, si ustedes me permiten la expresión. Es el intérprete de la ley. Para que se cumpla el texto de Isaías 42, 21. ¿Lo podemos leer, hermanos? Voy a invitar a que leamos el texto y luego vamos a ir a otro de Gálatas. O sea, hermanos, nos quedamos con el primer Sinaí. Éxodo 20. Eso da hijos para esclavitud. Y nos olvidamos del segundo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La interpretación de Jesús. Allí en Mateo 5, el monte de las bienaventuranzas. La enseñanza plena del Maestro. Que Él va enseñando cada mandamiento. Como aparece profetizado en Isaías 42, 21. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. O en Juan capítulo 1 también aparece el mismo pensamiento. Versículos 16 y 17. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés. El pero que aparece allí, hermanos, es un error de traducción. En el griego original no aparece el pero, quítenlo, porque se complementan, no que se oponen. Otra vez, 17. Pues la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad de interpretar esa ley vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, la letra vino por Moisés. El explicar esa letra solamente lo hace el Señor. Él es el intérprete por excelencia de lo que Moisés dijo. La prueba de ello es Mateo 5. Oíste que fue dicho, esto yo te digo esto otro. ¿Acaso la contradice? La profundiza, la agranda. Si lo veías medio nublado, ahora te voy a poner anteojos y unos tremendos aumentos para que mires qué quiso decir ahí y tú lo veas acá. Ese es el segundo Sinaí. Hermanos, ese hecho de Jesús ya nos va a ir mostrando qué quiso decir Pablo con estar libres de la ley y agarrados en Cristo, y vamos a ver la función de la ley. Vamos otra vez a Gálatas, capítulo 5. Otro texto más de la libertad de la ley. Versículo 16 en adelante, al 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne va contra el Espíritu y el deseo del Espíritu va contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Como que, hermanos, esa ley que se le dio a Moisés, a mí me va en contra. Y es verdad. Bien, hermanos. No más bajo la ley, libres de la ley, libres en Cristo. Son expresiones típicas de Pablo que a él le dan el gozo. Aún más. Fue tan mal interpretado que si alguien dice, pastor, usted lo está mal interpretando. Discúlpeme con todo respeto, pero... Entonces, ¿qué hacemos con el siguiente texto? De Romanos. Capítulo 6, versículo 14 que hemos leído, pero reparemos el 15. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? No, yo no estoy diciendo eso. O sea, hermanos, que si la gente andaba diciendo era porque
Pablo estaba enseñando y la gente inmediatamente, entonces vamos a pecar. Robemos, matemos. Yo no dije eso, yo no dije eso. Entonces, hermanos, ¿cuál es el propósito de la ley? Nos lo va a decir en Gálatas, para que entonces vamos a ver si nos vamos a poder librar de ella. Si hay una manera, hermanos. O sea, quedarnos libres de ella. Gálatas, el capítulo 3. Desde el versículo 15, cuando él quiere explicar este tema de la promesa hecha a Abraham y la ley dada a Moisés, unos 400 años más tarde, ¿cómo se relacionan una cosa con otra? 3:15 en adelante. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto ha valido dificultades aún en la comprensión judía porque la palabra zera, en hebreo original, que se usa en Génesis, significa mayormente simientes en plural, linajes, descendencias. Persona, plural. Y aquí Pablo dice, da singular. Y sí, hermanos, hay un uso en singular en Génesis. Cuando Eva, en Génesis 4:25, al hablar de Set, dice, allí Dios me dio descendencia. Y es una sola persona. No los muchos, porque los judíos atacan este texto del apóstol Pablo. Comento esto para que le demos fuerza a lo que Pablo quiso decir, que la simiente es una sola, es una persona. Muy bien, seguimos. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios, la ley que vino 430 años más tarde, no lo abroga para invalidar la promesa hecha a Abraham. Porque si la herencia fuera por la ley que Moisés recibió en el monte Sinaí, ya no es por la promesa que se le hizo a Abraham. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Por ahí viene la herencia que todos queremos. Y Abraham creyó y ya es favorecido con la herencia. Y sigamos el ejemplo de Abraham, creamos y seremos favorecidos también. Es el argumento de Pablo. Pero entonces hace la necesaria pregunta. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué apareció? Y ahí está la clave, hermanos. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, hasta que apareciera Cristo. Al decir, hermano, que fue añadida, fue agregada. Una traducción amplificada moderna dice, fue agregada, el texto dice a causa de las transgresiones, pero no logra verse en plenitud, excepto un texto de Romanos 7, que ya vamos a mirar. Fue añadida, o sea, se le da a Abraham la promesa. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Crean en eso. Entonces esa simiente es Cristo. Pero 430 años más tarde aparece Moisés y el monte Sinaí y se le da la ley. Ok, entonces ahora hubo un cambio de planes de última hora. Si antes era por creer en esa promesa de la simiente, ahora por cumplir los mandatos. No, Pablo dice, no, si fuera así sería por esto. No, esto es por esto. Pero entonces, ¿para qué aparece esto? ¿Se entiende ahí, no? ¿Para qué? Entonces el texto, Pablo dice, a causa de las transgresiones. Una traducción, hermano, que captó el mensaje, lo traduce de esta otra manera. Fue añadida para hacer del mal obrar un delito castigable, punible, para hacerle un crimen encarcelable. ¿Otra vez? Fue agregada para hacer del delito, para hacer del mal obrar un crimen que lo pagas en la cárcel. Un delito que tú puedas pagarlo con castigo, castigable, punible. Entonces, el mal obrar, lo que algunos podrían llamar, bueno, fue un error, fue una equivocación. No, escúchame, tú lo que hiciste, esto, mereces el infierno. Oíste que fue dicho tal cosa, pero yo te digo, para eso apareció la ley, hermano. Para eso apareció el segundo monte Sinaí, que es Jesús, en el monte de las bienaventuranzas, para exaltar la ley que se le dio a Moisés 430 años después de Abraham. A Abraham se le da la promesa.
Y la promesa es, obedezcan los mandamientos, porque Abraham obedeció los mandamientos, estatutos y leyes. Génesis capítulo 26. Y tú también, si vas a ser descendiente de Abraham, obedece los mandamientos, estatutos. ¿Cuáles son? Y hermanos, uno empieza a escuchar, y ahí vemos a uno de los descendientes de Abraham, que se mandó su canita al aire. ¿Conocemos la expresión? La expresión de Argentina, de otras partes también. ¿Qué problema hay? ¿Tan serio? Y el texto nos dice que él hizo un intercambio de religión. Estoy hablando de Judá. Que habiéndose asociado con los cananeos. Vamos a ver el texto, hermanos. Vamos a ver lo que es un error o una travesura. Abrimos en Génesis capítulo 38. ¿Por qué hacía falta que aparezca la ley escrita? El monte Sinaí, Abraham, Éxodo 20. Por este problema que pasó, así como con Judá, con muchísimos casos, en que se cometen errores, travesuras. Y hermanos, ¿qué es? A ver, miremos en Génesis 38. Versículo 12. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Era una cananea. Solamente se da el nombre del suegro, Súa. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Gira, el adulamita. Notemos que, hermano, Judá bajó la guardia por el tipo de amistades y de relaciones que él llevaba. Tengamos cuidado con eso. Las normas altas de Abraham se vienen bajando por los contactos sociales que se llevan y que entonces se pierde la gravedad de la obediencia del mandamiento. Sigue el texto. 13. Y fue dado aviso a Tamar, la nuera, a la que le habían fallecido 2 maridos, uno tras otro, hijos de Judá, Judá era el suegro, diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó, o sea, se arregló, se pintó, en fin, se puso bonita, y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que habían así crecido Sela, el tercer cuñado, o sea, el marido primero y luego 2 cuñados más, el tercer hombre, y ella no era dada a él por mujer porque el suegro creía que la nuera le mataba a los hijos. Le mató al primero, malo dice el texto bíblico, Dios lo mató, luego le mata al hermano, al segundo, Onán, y quedaba el tercero, Sela, un jovencito, y el suegro dice, no, esta bruja no me lo va a quitar. Muy bien, sigue. Versículo 15. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, dice el texto. En el hebreo, hermanos, es mujer santa, lo que equivale a sacerdotisa de los cultos cananeos. Entonces la vio, o esta practica la religión de los cananeos. Y si yo me meto a ver, yo voy a curiosear. No sé, hermanos, si a ustedes les oyeron hablar de los niños de Dios. Eso es un culto satánico, creado por alguien que tiene relaciones sexuales con sus feligresas. Y lo promueve con literatura y todo esto. Y a alguno le puede interesar. A ver, ¿en qué consiste el culto ese? Si un varón se va a meterse a ver en qué, a aprender de religión. Quiero conocer esas hermanas de la iglesia, los niños de Dios, o la familia de Dios se llama también. ¿A alguien le interesaría? Entonces, si a alguien le interesa es porque creo que tiene otra intención. ¿Se entiende esto? Bueno, es lo que le pasó a Judá. Al acercarse a esta sacerdotisa de los cananeos. Y el resto, hermanos, ya lo conocemos. Porque ella había cubierto su rostro. 16, y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿y qué prenda te daré? Ella responde, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Lo que tanto quería esa mujer era tener familia, es normal. Pero del suegro, cuando el suegro se entera, le cuentan, mira, tu nuera fornió. No, ¿qué es esto? Trae oprobio a mi familia, quémenla.
Y conocemos, hermanos, el final también. Que ella dice, yo me embaracé del dueño de esto que está acá. Y mira, era él. Así que él merecía la misma pena que le daba, el castigo que le daba a su nuera, él lo merecía. ¿Por qué, hermanos? Porque contemporáneamente el mismo pecado fue invitado a cometer su hermano. ¿Quién era? José. José, hermano de Judá. Y conocemos el texto, no alcanza el tiempo para leerlo. Cuando la esposa de Potifar, que de paso, hermanos, era un hombre castrado, de remate. Eso nos lo va a contar un texto, está en el hebreo también, de Génesis. Así que pobre mujer que no tiene un hombre allí y se acerca a este joven, buen mozo, alto, fuerte, fornido, joven, y pide sexo y el joven se asusta. No. ¿Cómo yo voy a pecar contra Dios? Hey, José, ¿de dónde sacaste eso? Si Moisés viene más adelante. ¿Quién te dijo que eso era pecado? ¿No estamos, hermanos? Esto está en la cabeza, acá. Dios reveló en la mente. Pero el que quiere obedecer y el que no quiere obedecer. Ok, así que tú quieres como José, que no quieres pecar, y tú te gusta y lo vas a hacer, Judá. ¿Se entiende, no? Este no quiere pecar, este sí. Ok, para evitar confusión, yo revelo la ley para hacer del mal obrar un delito criminal. Un crimen que se paga, punible, castigable, vas a la cárcel. Eso es la ley del Sinaí, hermanos. Dije, lo que era travesura, un error. No, esto no es error. Esto tú sabes. Ahora que está revelado en Moisés, te queda bien claro, ¿sí o no? Pero con Jesús, hermanos, es peor. Eso no logramos verlo. Porque es más profundo. Ya lo dijo el maestro. Invito en Mateo capítulo 5. Si algún hermano o hermana gusta de la tentación, se hizo cristiano, yo le digo, vuelve hacia Moisés, es más fácil ahí. Porque con Jesús es más estricto. Lo dice el texto, hermanos. Leemos Mateo capítulo 5, versículo 17 en adelante. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Yo no he venido para anular, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeñitos, y así enseñe a los hombres, pequeño, enano, será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque en la forma como trata el mandamiento, Dios lo va a exaltar a él. Y miremos después. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Porque la justicia de los fariseos, ¿cuál era? Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo te digo, y ya conocemos el resto. Así que, hermanos, la justicia de Jesús es mayor que la que traía Moisés. Porque Jesús la explica, la profundiza. Nos pone anteojos para que miremos lo profundo que es la ley de Dios. ¿Se va captando, hermanos? Ahora, ¿qué es eso de libres de la ley? Todavía queda eso pendiente. Bien, hermanos, para ello no podemos menos que mirar el texto que lo va a ilustrar, que es la experiencia de Pablo. Pablo tuvo que sacarse la ley de encima, porque lo tenía adentro, incorporado. La ley de Moisés lo tenía acá, vivía por eso, para eso. Cuando él tuvo la experiencia, ahí entendió, y hermanos, escribió para que hoy, a lo largo de los siglos, lo entiendan. Dije, lo entendió Lutero, lo entendieron Waggoner y Jones. Pero los adventistas, hermanos, hasta el día de ahora tenemos problemas. Por eso saqué el ejemplo de Charles Chaplin. Tremendo mensaje del tercer ángel que tenemos, y sin embargo la fe de Cristo no la entendemos en plenitud, que es la justificación por la fe. ¿Qué es o qué se entiende por justificación por la fe? Quiero, hermanos, traer esta cita, también de Elena White, que se encuentra en Testimonios para los Ministros 4:56. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Es tirar en el suelo, igual que a Pablo, literalmente.
Acordémonos que él iba a caballo, orgulloso, soberbio, para perseguir allí a los cristianos. Y Dios tuvo que, como decimos, darle una zancadilla. Se cayó, se peló la frente. Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre para hacer por el hombre lo que él no puede. Hay que humillarlo. Justificación por la fe. ¿Cuándo ocurre esto, hermanos? Filipenses capítulo 3. Ahí Pablo va a contarnos su experiencia. Filipenses capítulo 3. Desde el versículo 4 leemos. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo le gano. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley de las varias sectas que había entre los saduceos, esenios, yo, fariseo, que era lo mejor que había en esos días. En cuanto a celo, lo demostré persiguiendo a la iglesia. En cuanto a la justicia, que es por la ley, irreprensible. Nadie me puede condenar. Cumpliendo todas las exigencias, estatutos, mandatos que allí se piden. Allí estoy yo. Llámese diezmo, asistencia al culto, predicación en la sinagoga, abstención de violar mandamientos. Yo me pasaba una mujer, mi mente andaba en otra cosa. No, hermanos, es un ejemplo. Pero miremos ahora cómo sigue. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es cumpliendo con la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Notemos, hermanos, que son dos formas de ver el mundo. Mientras Pablo dice, si alguien tiene que confiar, yo le gano. Pero todo eso que dije, mi historial, mi pedigrí, de lo cual cualquiera se enorgullecería, yo lo tiro todo con tal de ganar, no lo quiero perder. Para mí es basura. Porque entonces ya no confío en esta justicia que yo creía en la carne, sino que ahora por la fe de Cristo el Señor perdona mi pecado. Y lo tengo, me gozo, lo voy a enseñar. Pero he aquí, hermanos, que otro colega del apóstol Pablo, que fue el primero que inició la predicación de la justificación por la fe, se le chispoteó, decimos, perdió el foco. Y en lo que Pablo le va a corregir, ahí se nos agranda más, para entender entonces en qué consiste el mensaje del tercer ángel y la justificación por la fe. Vamos pues entonces a mirar nuestros últimos textos. Esto aparece en Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era digno de condenar. Gálatas 2:11. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero después que vinieron, Pablo se retraía, se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, los que vinieron de visita, de manera que aún Bernabé, mi colega, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Y allí viene su tremendo y poderoso, precioso mensaje de la justificación por la fe. Pero déjenme, hermanos, decir esto. Aquí se va a ilustrar lo que significa haber perdido de vista al Maestro y volver a estos rudimentos de los cuales uno se enorgullece. Cuando Pablo mencionó su historial judío, de lo cual se sentía seguro, pero que luego dice que encontró a Jesús y lo tiene por basura con tal de retener esto y enseñarlo. Pedro, dije hermanos, fue el primero. Porque cuando él predicó a Cornelio, él llevaba el mensaje, o sea, no tenía el mensaje de la justificación por la fe, Hechos 10. Él no lo tenía.
Solamente que cuando va, hermanos, accidentalmente, su mente se abrió allí. Cuando pregunta a Cornelio, ¿y para qué me hicieron llamar? Ustedes saben cuán abominable es para un judío acercarse a gente como ustedes. Pero Dios me ha mostrado en la visión que tuve que no los llame inmundos. Así que necesito saber para qué me llamaron. Entonces Cornelio cuenta, y ahí Pedro, hermanos, pregunto, ¿da los 10 mandamientos? ¿Da las normas? Exalta a Cristo, comienza a contar la historia de Jesús. Da el Evangelio sin ley. Comienza a contarla, y en eso, hermanos, la gente escucha y reciben el Espíritu Santo. Y Pedro dice, ¿qué es esto? Si ellos ya recibieron el Espíritu Santo como lo recibimos nosotros, que fuimos obedientes a la ley, y ellos ni escucharon de ley, solamente de Cristo, ¿quién soy yo para impedir que se bauticen? Y se bautizan. Así que, hermanos, Pedro entiende lo que es la salvación por la gracia. El asunto es que acá Pedro se extravía. Necesita otra vez recuperar lo que es la salvación por la gracia. Y hermanos, tengo más cositas para contar, pero voy a contar con la última ilustración. Si Pablo dice en 1 de Timoteo 1:9, el propósito de la ley fue dada para el parricida, el homicida, el fornicario, el ladrón. Ahí enumera. Entonces la ley es para poder encerrar a la gente en su pecado. Pero luego Santiago, capítulo 1, versículo 22-23, capítulo 2, dice que la ley es la ley de la libertad. A ver, Pablo, a ver, necesito yo que se me arregle en la cabeza este asunto. Si tú, Pablo, dices que con la ley allí fue dada para aprisionar, 1 de Timoteo 1:9, no alcanza el tiempo para leer los textos. Gálatas capítulo 3, lo encerró todo bajo pecado. Pero aquí que ahora, esa es la ley. Pero aquí Santiago nos dice que con la ley estamos libres. Así obrad y haced como que vais a ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, ¿cómo se relaciona? No es difícil, hermanos, si lo comparamos con esta ilustración. Los muros de una cárcel. Tú miras los muros, la muralla. Adentro están los presos. Afuera están los libres que, unidos en Cristo, siempre mirarán los muros como una advertencia. Es más, quien salió del muro porque ya cumplió su sentencia, hablo de un caso real, será el último en querer jugar con la ley, violarla, porque sabe que se lo meten adentro otra vez. Mis hermanos, la persona que vive en la carne sigue todavía aprisionada en la ley. A eso se refirió Pablo, que están bajo la ley. Los deseos de la carne, ¿cuáles son? Envidia, maledicencia, celos, en fin, cosas carnales, hacen que uno esté preso en la ley. Quiero estar libre, quiero salirme. Los deseos del Espíritu, participantes de una naturaleza divina, en comunión con Cristo. Yo ya no estoy ahí adentro preso. Eso dijo Pablo en 1 Corintios 9:20. A los que están sujetos, yo me hago como que estuviera, pero yo no estoy, porque no estoy adentro. Yo estoy afuera, estoy en la ley de Cristo. Al estar, hermano, fuera, que es que yo voy a hacer cosas, tirarme canitas al aire, si las hago, ¿qué ocurre? Otra vez al bote, como dicen por ahí. Otra vez adentro. No. Al estar libres de las murallas, estoy en Cristo y vivo en la libertad de Jesús, pero mirando, hermanos, esa belleza de construcción que me protege para que yo, hermanos, siempre tenga pendiente. No robes, no mientas, no adulteres, ponte de este lado, míralo así, tú estás en Cristo libre, no tienes que temer. ¿Se entiende, hermano, lo que es la justificación por la fe? Muy simple, la ilustración lo ilustra. ¿Cómo armonizan Santiago, libres en Cristo, Pablo, condenados bajo la ley? Y están hablando de lo mismo. Sí, hermanos, nosotros necesitamos recuperar. Otra vez, se va a entender el mandamiento, en la última parte del mensaje del tercer ángel. Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios, y yo dije, y están libres de la ley.
¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos? Hermanos, nos salimos de la cárcel. Porque por la fe de Cristo, que lo dice a continuación, mensaje del tercer ángel, me aferro, Pablo dijo, yo ya estoy en la ley de Cristo, viviendo con Él, miro la ley y entonces puedo coincidir con Santiago, la ley de la libertad, acá estoy, pero estoy de allá para acá, no adentro. Porque hermanos, adentro, ¿quiénes están? Alguna gente adventista, predicadores, ancianos, maestros de escuela sabática, que dan preciosas lecciones, que arroban allí la mente al traer su mensaje de la bestia, de la historia, las profecías, hermano. Y sin embargo adentro tienen un carácter carnal. Y si no, pregúntenle a la esposa, a los hijos, a la gente que lo conoce. ¿Quién predica? Fulano. ¡Tremendo! Fulano. ¿Se capta, hermanos? Si no vencemos este espíritu carnal que tenemos adentro, seguimos adentro en la cárcel, por más que creamos que estamos afuera libres. Ese es el laodicense, que necesita salirse de la cárcel, vivir en Cristo, para Cristo, con Cristo. Y entonces poder decir con el mensaje del tercer ángel, ahí te va la bomba para ti. Porque hermanos, he aprendido que guardar los mandamientos, se exaltan los mandamientos, pero hermanos, yo estoy afuera de la cárcel ya. Jesús me dio un nuevo corazón, nuevo espíritu. Las obras de la carne, cuánta cosa carnal, que las tengo que vencer por el poder de Dios. Participantes de naturaleza divina, segunda de Pedro capítulo 1. Hacen, hermanos, que yo pueda mirar la ley y verla con alegría. Todo el día es ella mi meditación, decía el salmista David. Y entonces denunciar al papado, porque tengo un Cristo que me perdonó, que me liberó, que me da un nuevo corazón, me da nueva naturaleza, que me saca de la cárcel. Y esta bestia que anula la obra de Jesús, la denuncio, porque el mensaje me exige que la denuncie. Pero no estoy preso en la ley. ¿Se capta, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? Que Dios nos bendiga. Amén.